a comenzar a leer parte pues, de esta participación que tenemos a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag Clima Estable. Raúl Romero Méndez dice: clima estable, por lo lento del proceso, el público en general no le presta atención al cambio climático. Esto pudiera ser una realidad. Roberto Bonielo, por su parte, dice: para que cualquier país ayude a la no contaminación es necesario crear una gran cultura de reciclaje, parte de lo que hemos venido reseñando y que también tuvimos la oportunidad de tratarlo en otra ocasión acá en el programa, el tema del reciclaje. Maximiliano Pérez, por su parte, dice: en Venezuela, destrucción de las zonas cafetaleras está ocasionando la depredación de las montañas. Somos el 7º reservorio de agua. Esto es parte de los comentarios que nos hacen llegar nuestros televidentes a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, con el hashtag Clima Estable. También tuvimos la oportunidad, o nuestro equipo de producción pues salió a la calle justamente para preguntarle a los venezolanos si estaban o no informados sobre lo que son o cómo está afectando el cambio climático en nuestro país. Vamos a ver qué nos dijeron. No estaba informado. ¿Por qué? Porque realmente yo no estoy informado. Yo vivo en Guárico y le voy a decir, la sequía es grande para que sepa. No mucho, porque creo que nos falta un poquito más de información. Sobre todo porque cuando vienen las sequías no vienen como nos dicen que van a venir, sino que vienen más fuertes. Igual que cuando vienen las lluvias, pues a veces llueve muchísimo, a veces llueve muy poquito, entonces estamos así siempre como que no tenemos la información correcta. No, todavía la sociedad lo que ha hecho es contaminar nuestros ríos, nuestras quebradas, y han sido individualmente una problemática para la misma sociedad. No estamos preparados para enfrentar esa problemática. Sí hay organismos competentes para hacer esas actividades. No estamos informados para nada, solamente tiempo de sequía y tiempo de lluvia, más nada. Aquí se toman medidas cuando está pasando, como el caso del deslave que hubo en La Guaira, más nada. Allí lo decían los televidentes, ¿no? Los venezolanos. Sí. Tomamos conciencia cuando pasa algo, pues quizás catastrófico, pero de resto no hay mucha información. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Así es, como se dice coloquialmente. Ahora, ¿por qué pareciera que hay falta entonces de conciencia en torno a este tema que es tan importante para todos? Bueno, como decía yo anteriormente, creo que hace falta, a través de políticas gubernamentales, mantener constantemente un programa de conciencia colectiva, okay, para no afectar al ambiente. Y por el otro lado también hacen falta programas para recolectar los desechos sólidos, ¿no? No es lógico que tengamos vertederos de basura donde se está produciendo gas metano que perjudica pues, al efecto invernadero. En lugar de tener rellenos sanitarios, donde tengamos sistemas que aprovechemos el gas metano para producir energía. Esas serían quizás parte de las soluciones que se pudieran aportar en ese sentido. Ahora, tiene que ver quizás también este desconocimiento, esta falta de información, con un déficit quizás que existe a nivel educativo, falta quizás de campañas informativas. ¿Qué pudiera ocurrir? Sí, bueno, y toda esa, digamos, campaña de información y de concienciación de la población tiene que partir de una política nacional de cambio climático, que por cierto existe en la mayoría de los países y bueno, pues es contraproducente que no existe en nuestro país cuando somos un país altamente vulnerable, como dije anteriormente, pues con estos fenómenos extremos. Y pues con los estudios que se tienen, digamos que las dos manifestaciones o los dos impactos más inminentes que se van a ver en el país son estos que ya se han mencionado, con las lluvias, las inundaciones, los deslizamientos de terreno, los deslaves, las sequías, pero también con la proliferación de enfermedades infecciosas, ¿no? Porque con el aumento de la temperatura, bueno, no solamente proliferan, digamos, los microorganismos transmisores de enfermedades, ¿no? Okay. El plasmodium, el trypanosoma, que transmite el mal de Chagas, ¿no? Entonces, estas enfermedades que fueron superadas en los años 50, en los años 60, ¿no? El mal de Chagas, el dengue, el paludismo, están resurgiendo en parte por ese aumento de temperatura, aunque aquí también interviene pues el descuido con las condiciones sanitarias, ¿no? Yo creo que esos son, digamos, que los dos factores
factores que vamos a ver en el término más corto como consecuencias del cambio climático, pero a más largo plazo pues vienen otra serie de factores que van a incidir también, como es ese aumento del nivel del mar, bueno, que tenemos zonas sumamente frágiles, como puede ser, digamos, el delta del Orinoco, toda la infraestructura hotelera que está allí pues en Chichiriviche, en las costas de Falcón, la laguna de Tacarigua quedaría incorporada pues al mar Caribe con el aumento apenas de medio metro del nivel de las aguas, y en fin, allí pues en el eje Guanta, Barcelona, Puerto La Cruz, donde están las instalaciones de mejoramiento de crudo, que es una zona pues neurálgica muy sensible para la economía del país, pues también estarían a riesgo con un aumento del nivel del mar. Por eso es que este tema es sumamente importante y tenemos que estar informados todos, no solamente los niveles gubernamentales, sino también la comunidad en general, todos sus sectores, el sector ciencia y tecnología, pues los sectores productivos, todos tienen que estar informados y todos tienen que actuar en consonancia para tratar, digamos, de frenar las emisiones y de adecuarnos lo mejor posible a esa alteración del clima. Justamente allí me gustaría detenerme porque tiene que ver también con la pregunta que dejamos al aire antes de irnos al corte, que tiene que ver el cómo influyen, digamos, en nuestra actividad diaria, nuestras acciones en la aceleración del cambio climático, porque ya dijimos que a nivel, digamos, general o a nivel macro, se atribuyen los principales factores de este problema a la emisión del CO2, ¿no?, del dióxido de carbono, que contribuye con el efecto invernadero, y esto pues también es, digamos, el principal causante o acelerador de los cambios climáticos en el planeta. También otros factores como la deforestación, pero cómo a través de nuestra actividad diaria podemos estar también influyendo, impactando directamente. La causa raíz, fundamentalmente en nuestro país, y eso se sabe por el Inventario Nacional de Emisiones, que se hizo en el año 2005, que hay que actualizarlo, por cierto, es que las causas fundamentales son precisamente las emisiones del sector transporte, es decir, cada vez que prendemos el carro, obviamente estamos emitiendo gases por el tubo de escape. Y claro, el precio de la gasolina no ayuda, es decir, el alto subsidio de la gasolina ayuda a que seamos dispendiosos. Eso en el caso de Venezuela. En el caso específico de Venezuela. El otro gran factor son las actividades petroleras. Producir petróleo consume una gran cantidad de energía y lamentablemente es energía fósil, es decir, es quema de hidrocarburos. Eso también pues en las refinerías, en las plantas de mejoramiento de crudo, pues son grandes emisores de dióxido de carbono, pues ahí deberían tomarse medidas para ser más eficientes en el consumo energético. Y después, en otro término, que ya se mencionó también, está en la generación de desechos y la mala disposición de los desechos. En el país existen algo así como unas 220 botaderos de basura. Fíjese que no le dije relleno sanitario, sino botaderos de basura, es decir, que no hay control, sino que sencillamente se lanzan, se dejan allí. Y bueno, esa basura se degrada porque la materia orgánica, todo lo que es la basura orgánica, los restos de comida, el papel, etcétera, en presencia de las bacterias del suelo, esas bacterias lo degradan y genera metano. Y el metano es un gas que es 21 veces más potente que el dióxido de carbono en la acumulación de calor en la atmósfera, ¿no? Es decir, que desde el mismo momento en que nosotros no reciclamos o no clasificamos nuestros desechos desde el hogar, estamos contribuyendo directamente a acelerar el cambio climático. Ahora, ¿qué tipo de fenómenos climatológicos suelen entonces aparecer a partir de esta situación? Sí, me gustaría añadir algo más sobre de este tema, ¿no? En nuestra industria petrolera, Venezuela tiene un déficit de producción de gas de 2.500 millones de pies cúbicos diarios. Pero por el otro lado, estamos quemando gas en las refinerías y estamos quemando 1.000 millones de pies cúbicos diarios. O sea, no solamente no estamos aprovechando el gas que necesitamos, sino al quemar ese gas estamos produciendo CO2 y estamos afectando el ambiente. Ese es uno de los factores más importantes a nivel de producción petrolera que afecta al ambiente y hay que aplicarle medidas de aprovechamiento para ganar en doble sentido. Por un lado, porque tendríamos el gas que necesitamos y por el otro lado contaminaríamos menos al ambiente. ¿Cómo se muestra, cómo lo palpamos en los problemas ambientales? Bueno, por sequías extremas o por lluvias extremas. En este momento, la International Research Institute de la Universidad de Columbia, que se dedica a analizar las proyecciones climáticas de distintos países del mundo y lo viene haciendo desde el año 1950, tomando como base referencias
de épocas anteriores, proyecta una influencia del fenómeno del Niño extrema. Actualmente tenemos una influencia del fenómeno del Niño que, como decía antes, el calentamiento del Océano Pacífico en el sector ecuatorial, que está del orden del 55% en este momento. Pero se prevé, de acuerdo con el International Research Institute, que entre noviembre, diciembre y enero llegue al 77%. Entonces, en este momento tenemos una sequía, vamos a tener un invierno que, de acuerdo con estas previsiones, estaría entre 40 y 45% menos de lluvia, y vamos a tener una sequía complementaria entre finales de año y comienzo del año que viene. Luego, hay que tomar medidas extremas para garantizar que con la infraestructura que tenemos, poder mantener el suministro de agua, mantener el suministro eléctrico y el riego y ¿cómo se llama? Los sitios para que el ganado tome agua, etcétera, de manera que no nos afecte en el sector agrícola y pecuario. Un poco más adelante vamos a profundizar entonces sobre cuáles serían las soluciones que deben, digamos, comenzar, sobre las que se debe comenzar a accionar para reducir este impacto. Pero quizás un poco conocer qué consecuencias ha traído toda esta serie de fenómenos que se han estado presentando, digamos, en todo el mundo y sobre todo en Venezuela. ¿Qué consecuencias, digamos, a la tierra y también a nuestros factores socioeconómicos ha traído esta modificación, estos fenómenos que se han venido dando a partir del cambio climático? Sí, bueno, fundamentalmente yo diría que son tres. En primer término, un incremento de la pobreza, es decir, cuando tenemos más damnificados tenemos más pobres, sin duda alguna, ¿no? Luego está la degradación del medio natural, la degradación del medio ambiente con pérdida de biodiversidad, pérdida de especies, ¿no? Producto de estos fenómenos extremos y de las migraciones de especies. Y segundo, tensiones sociales. Esos son los tres, digamos, consecuencias en términos generales más importantes del cambio climático. Y las tres siempre van a confluir en algo que es el aumento de la violencia, ¿no? El aumento de la violencia porque sencillamente cuando hay una competencia por los recursos naturales de distintas formas, pues esto conduce a violencia no solamente dentro de los países, sino que en gran escala, a medida que el cambio climático sea más intenso, va a producir problemas a escala internacional. De hecho, esta es la razón por la cual pues, al panel de expertos, en el cual yo tuve pues, el honor de participar desde el año 2001 hasta el año 2007, pues ganamos el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Fíjense que es un premio de la paz, no es un premio ambiental, precisamente porque se piensa que si no se hace nada, si continúan pues, aumentando las emisiones de gas y continúan pues, siendo cada vez más extremos estos fenómenos climáticos, pues se va a conducir a unas situaciones de violencia, ¿no? Así es. Y que frena pues, el desarrollo de los países, entonces hay que tomarlo pues, bien en consideración.